El sol de Minas Gerais caía como un yunque de fuego sobre Tijuco, una pequeña villa que apenas despuntaba entre las colinas onduladas, prometiendo una fortuna que pocos verían y muchos anhelarían. Era el año de nuestro Señor de 1735, o quizás un poco antes, pues los registros de las almas negras eran tan sombríos como sus propios destinos. Entre el polvo rojizo que se adhería a la piel y el sudor que empapaba los harapos de los esclavos, una niña apenas distinguible del resto de los pequeños correteaba por los patios de la fazenda de Campo Grande, propiedad del sargento mayor Manuel da Silva de Oliveira. Su nombre era Francisca, pero el mundo la conocería y temería, como chica. Nacida de una esclava de nación africana. Si esta historia te está gustando, te invito a suscribirte al canal y a compartir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. También te animo a activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando, de cuyo nombre solo quedaba un eco en los lamentos del eunuco y el chasquido del látigo, y de un hombre blanco, un portugués de quien se rumoreaba, con un susurro que se perdía en el viento, que era el propio sargento mayor. La pequeña chica poseía una herencia que la distinguía sin que ella misma lo supiera. No eran los ojos claros o el cabello menos rizado lo que la separaba, sino una chispa, una indomable llama que parpadeaba tras la superficie de su mirada inteligente y curiosa. Los días de chica eran un ciclo monótono de trabajo y supervivencia. Se levantaba con el primer gallo, antes de que el rocío se secara en las hojas de tabaco y café. Sus pequeñas manos, aún sin la fuerza para las tareas más pesadas, se dedicaban a la recolección de algodón, al acarreo de agua o a la limpieza de las dependencias de la casa grande. Escuchaba el murmullo constante de las cocineras, los gritos de los capataces, el canto melancólico de sus mayores, que añoraban una tierra que ella nunca había conocido. Para la mayoría, la vida de un esclavo era una condena. Para Chica, cada día era una observación, un aprendizaje silencioso. Sus ojos absorbían cada detalle. La forma en que los blancos movían las manos al hablar, el tono de sus órdenes, la sutil jerarquía incluso entre los que creían ser iguales. Tijuco, mientras tanto, comenzaba a transformarse. Lo que una vez fue un simple asentamiento se hinchaba con la promesa de los diamantes. Hombres blancos, con sus ropajes finos y sus modales altivos, llegaban de Portugal con la ambición ardiendo en sus venas. Las coronas de Portugal exigían su tributo en gemas, y los ríos y riachuelos de la región se convertían en crisoles de fortuna o desesperación. La población de esclavos se multiplicaba, traídos en caravanas exhaustas desde la costa, aumentando el bullicio y la miseria. Las tabernas surgían como hongos, los prostíbulos prosperaban, y la violencia era una sombra constante bajo el sol. Chica, al crecer, no pasó desapercibida. Su tez, un tono más claro que el de otras esclavas, y sus rasgos armoniosos, la hacían destacar. A medida que sus curvas infantiles daban paso a la figura de una joven, los ojos de algunos hombres, tanto blancos como negros, comenzaron a detenerse en ella. Pero Chica no era como otras. Había en ella una mezcla de audacia y astucia que la protegía, una intuición para leer las intenciones ajenas y una voluntad para evitar los peligros. Aprendió a usar su encanto incipiente como un escudo, a veces como un arma. Observaba a las esclavas mayores que sucumbían a los deseos de sus amos, y aunque el miedo a ese destino era una punzada constante, en su mente ya se gestaba una resistencia silenciosa. En las raras noches de luna llena, cuando las estrellas parecían tan cercanas que casi podían tocarse, Chica se escabullía a un pequeño claro entre los árboles. Allí, lejos del ruido de la fazenda, se sentaba sola, soñando con una vida que no estuviera definida por el hierro de las cadenas o la mirada de desprecio. Su libertad era solo un susurro en el viento, una fantasía improbable. Pero en esos momentos de soledad, Chica no solo soñaba. También planeaba, sin saberlo, los pasos que la llevarían de ser una esclava anónima a convertirse en una figura legendaria. Una mujer cuyo nombre resonaría por los valles y montañas de Minas Gerais, desatando la envidia y la admiración a partes iguales. El destino de Tijuco estaba entrelazado con los diamantes, y el de Chica da Silva, con la determinación de forjar su propio brillo. Los años se escurrían como agua entre los dedos,
y la Tijuco de la infancia de Chica se había transformado en un hervidero de ambición y codicia. La tierra rojiza, antaño solo un lecho de polvo, se había revelado como una fuente inagotable de riqueza. Los diamantes. La villa, antes apacible, se convirtió en el epicentro de la fiebre del diamante. Hombres de todas las condiciones, desde los más humildes a los más acaudalados, llegaban de todos los rincones de Portugal y de la colonia, todos con la misma sed insaciable. Las coronas de Lisboa exigían su parte de las gemas, y para ello, un sistema riguroso se impuso. En este nuevo orden, la vida de Chica, ahora una joven de 14 o 15 años, seguía un curso incierto. Su belleza, que se había vuelto notable, atraía miradas que ella sabía cómo esquivar. No era una belleza ordinaria. Era una que combinaba la gracia de su linaje africano con la delicadeza que solo la sangre mestiza podía conferir. Sus ojos, profundos y expresivos, no solo observaban, sino que calculaban. No quería ser una concubina más, un simple objeto de placer, ni tampoco una esclava de por vida. Su libertad, una idea que antes era una fantasía, se había convertido en un plan, una meta. La oportunidad que cambiaría su vida llegó de la mano de un hombre. En 1753, Juan Fernández de Oliveira arribó a Tijuco. No era un hombre común, sino el nuevo contratador real de diamantes, un puesto de inmenso poder otorgado directamente por la corona portuguesa. Juan Fernández, un hombre de 30 años, de modales refinados y una ambición tan vasta como las minas que venía a administrar, se instaló en una de las casas más grandes de la villa. Su llegada fue un evento que paralizó a Tijuco. Su palabra era ley, su voluntad, la de un rey. Chica supo de su llegada por los rumores que corrían de boca en boca. Los esclavos, que lo veían como un amo más severo o más justo, especulaban sobre su riqueza y sus caprichos. Un día, mientras cumplía una de sus tareas en la plaza, Chica lo vio por primera vez. Juan Fernández, montado a caballo, inspeccionaba el ir y venir de los mineros. Su mirada, fría y calculadora, se posó en ella por un instante fugaz. Para Chica, fue solo una de las muchas miradas que recibía, una más que debía ignorar. Para Juan Fernández, sin embargo, fue algo más. En esa joven mulata no vio a una esclava, sino a una mujer con una chispa de inteligencia que lo intrigó. Lo que sucedió después se ha convertido en leyenda. Juan Fernández, acostumbrado a obtener lo que deseaba, no dudó en preguntar por ella. Chica fue llevada a su casa, no para trabajar en la cocina o el servicio, sino para una entrevista inusual. La escena fue tensa y silenciosa. Juan Fernández le ofreció la libertad a cambio de su compañía. Chica, con la mirada fija en él, respondió con una condición audaz. No solo quería su libertad, sino la de su madre y de sus hermanos, si los tenía. Su respuesta, lejos de ofenderlo, lo sorprendió y lo fascinó. Él, un hombre acostumbrado a la sumisión, se encontró con una voluntad férrea. Esa noche, sellaron un pacto que cambiaría sus vidas y el rumbo de la villa. Chica da Silva había pasado de ser una esclava más a la concubina del hombre más poderoso de Tijuco. De la noche a la mañana, sus harapos fueron reemplazados por los más finos tejidos de seda y encajes. Su cabaña, por una habitación en la casa principal de Juan Fernández. Su destino, que parecía sellado por el hierro de la esclavitud, se había roto. Pero su nueva vida traería consigo sus propios desafíos y peligros. Tijuco, que la había visto como una esclava, ahora la vería con envidia, con desprecio y con admiración. Mientras ella ascendía a una, la relación entre Chica y Juan Fernández no fue una simple aventura, sino una alianza de poder que desafió las normas de la sociedad colonial. De un día para otro, la esclava de la casa del sargento mayor se convirtió en la esposa del contratador real. Este título, aunque no oficial, era el que le daban en voz baja, en los salones de la élite de Tijuco, que la miraba con una mezcla de desprecio, celos y fascinación. La pareja vivía en la casa más suntuosa de la villa, una mansión que rivalizaba en opulencia con las de la propia Lisboa. Juan Fernández, un hombre que no escatimaba en lujos, se dedicó a complacer a Chica en cada uno de sus deseos. Se cuenta que, al saber que ella nunca había visto el mar, ordenó la construcción de un lago artificial en la hacienda. En medio del lago, se erigió un velero de tamaño real, un capricho que a la fecha suena a leyenda. Este acto no solo demostraba su amor por ella,
sino también su inmenso poder y la libertad de gastar sin límites, algo que enfurecía a sus enemigos. La casa de Chica se convirtió en un centro de poder. La gente iba a verla, no solo a su concubino, buscando favores, tratos y recomendaciones. Ella, con su inteligencia aguda y su astucia, no tardó en aprender a usar su influencia. Se movía entre la alta sociedad con una gracia natural, organizando fiestas y bailes que dejaban en ridículo a los eventos de la élite blanca. A pesar de los murmullos y los insultos que a veces recibía, Chica se mantenía firme, pues sabía que su poder venía del hombre que tenía a su lado. En los años siguientes, la pareja tuvo 13 hijos que fueron reconocidos por Juan Fernández. Este era un hecho sin precedentes para una mujer de su origen. Los niños fueron educados en las mejores escuelas de la región, y algunos incluso serían enviados a estudiar a Portugal. Chica se dedicó a su crianza con un amor que no había conocido en su infancia. Aunque la sombra de la esclavitud nunca la abandonó por completo, sus hijos nacieron libres y con un futuro asegurado, algo que ella había soñado en secreto desde su niñez. El poder de Chica y Juan Fernández, sin embargo, no pasaba desapercibido. La aristocracia, su simple existencia ponía en tela de juicio las reglas raciales y sociales que regían la colonia. Se corrían rumores maliciosos sobre ella, acusándola de brujería y de haber seducido a Juan Fernández con hechizos. Pero nada de esto detenía a la pareja, que siguió construyendo su imperio de diamantes, lujos y un poder que parecía inquebrantable. Chica, la que una vez fuera una simple esclava, y había convertido en la verdadera reina de Tijuco. La Tijuco de los diamantes se inclinaba ante la voluntad de Juan Fernández, y por extensión, ante la de Chica da Silva. La pareja vivía en un torbellino de riqueza incalculable. Juan Fernández, un hombre de apetitos grandiosos, se complacía en satisfacer cada capricho de su amada, no solo por afecto, sino también como una demostración de su poder. El lago artificial con el velero era solo la punta del iceberg. Hizo construir un suntuoso palacio que no solo era una residencia, sino un símbolo de su estatus. En él, Chica reinaba. Sus fiestas eran legendarias, repletas de las delicias más exóticas traídas desde la capital de la colonia y de vino de la mejor cosecha portuguesa. Chica, lejos de ser una simple muñeca de porcelana enjaulada en el lujo, se convirtió en una administradora astuta. Mantenía a raya a los sirvientes, supervisaba los negocios de su amante y, lo más importante, se aseguraba de que sus hijos crecieran educados y protegidos. Aprendió a leer y escribir, una habilidad rara para las mujeres de su época, y se volvió una conversadora elocuente, capaz de debatir con los hombres más letrados que visitaban la casa. Su poder no era solo reflejo del de Juan Fernández, era suyo propio, forjado con inteligencia y voluntad. Pero su ascenso no fue bien recibido por todos. La aristocracia de Tijuco, formada por familias portuguesas que se consideraban la élite, la veía con un odio y un desprecio mal disimulados. No podían soportar que una mujer de su origen, una mulata liberta, como la llamaban con desdén, viviera con más lujo y poder que ellos. La llamaban bruja, decían que había seducido a Juan Fernández con magia negra, y la acusaban de desafiar el orden divino y social de la colonia. El conflicto con la élite se intensificó con cada nueva excentricidad de la pareja. Chica se negaba a asistir a la iglesia, pues no se le permitía ocupar los bancos delanteros reservados para las mujeres blancas de la alta sociedad. Juan Fernández, para complacerla, hizo construir una iglesia privada en sus propiedades para que ella pudiera orar sin ser humillada. Este acto, más que cualquier otro, desató la furia de los clérigos y de la nobleza. Era un desafío abierto a las reglas de la Iglesia católica y a la segregación racial. Sin embargo, el poder de los diamantes era más fuerte que el de los prejuicios. Los negocios de Juan Fernández prosperaban, y la riqueza que generaba para la corona portuguesa lo hacía intocable. Por lo tanto, aunque la élite la odiaba, nadie se atrevía a enfrentarse a Chica da Silva directamente. Ella, con la misma astucia que la había salvado de la esclavitud, se movía en este delicado equilibrio de poder, sabiendo que su posición era tan fuerte como la relación que la unía a Juan Fernández. Y en esa relación, por primera vez en su vida, ella se sentía libre. El desafío de Chica da Silva a la élite de Tijuco no se limitó a los lujos y a las amistades inusuales. Su acto más audaz fue una afrenta directa a las instituciones más sagradas de la colonia, la Iglesia.
la élite blanca, que se reunía en la iglesia para exhibir su piedad y su estatus, no soportaba la idea de compartir el espacio sagrado con una mujer de su origen. Los curas, obedientes a los prejuicios de la época, negaban a Chica un lugar digno. Ella, con la misma fuerza de voluntad que había usado para obtener su libertad, se negó a aceptar la humillación. Juan Fernández, ante la frustración de su amada, no dudó. Con el dinero de los diamantes y la autoridad que le daba ser el contratista de la corona, ordenó la construcción de una iglesia privada en las tierras de su hacienda. No fue una capilla modesta, sino un templo en miniatura, ricamente decorado y dotado de todo lo necesario para la misa. Este acto era un desafío directo, un grito de poder que resonó en toda la villa. Chica podría rezar en su propio espacio, sin tener que soportar la mirada de desprecio de la aristocracia. Pero la joya de la corona, el acto que selló su leyenda y la convirtió en un tema de envidia y asombro por generaciones, fue la gran fiesta de los diamantes. Se cuenta que Chica y Juan Fernández organizaron un evento tan grandioso que se habló de él por años. No era una simple fiesta, sino una demostración de opulencia sin límites. Los invitados, a quienes se les entregaban invitaciones grabadas en oro, llegaban de todas las villas circundantes. Los salones de la mansión se iluminaban con velas y lámparas de aceite, mientras los sirvientes, vestidos con los uniformes más elegantes, atendían a los invitados. La comida era un festín para los sentidos. Se servían manjares exóticos, como el pavo real relleno, y vinos traídos de las bodegas más prestigiosas de Portugal. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue el regalo que se les hizo a los invitados. Se dice que cada hombre recibía una pepita de oro y cada mujer un diamante en bruto. Las joyas, de distintos tamaños y cortes, estaban esparcidas en bandejas de plata, esperando a ser tomadas. Era una demostración de poder tan inmensa que la élite, que tanto la despreciaba, se veía obligada a asistir y a aceptar el regalo de la mujer que consideraban su inferior. Esa noche, Chica da Silva no fue una esclava ni una concubina. Era la reina de Tijuco, y su corona no estaba hecha de oro, sino de la admiración y la envidia que había logrado arrancar de aquellos que se creían superiores a ella. Era una mujer que, con su inteligencia y audacia, había utilizado la riqueza de su amante para construir no solo un imperio de diamantes, sino una leyenda de libertad y poder que perduraría para siempre. La vida en Tijuco transcurrió durante casi 2 décadas en un ciclo de opulencia y desafío. La relación de Chica y Juan Fernández parecía inquebrantable, cimentada no solo en la pasión, sino en el respeto mutuo y la alianza de poder. Juntos habían creado una familia numerosa. 13 hijos, cada uno de ellos reconocido y amado, se criaban en la mansión de los diamantes, ajenos a los susurros y las intrigas que los rodeaban. Chica, con su astucia innata, se había asegurado de que sus hijos tuvieran la educación y la protección que a ella le fueron negadas. Pero el pasado de Juan Fernández estaba a punto de volver para perturbar su paraíso. Antes de conocer a Chica, el contratista había estado casado en Portugal. De ese matrimonio tenía 2 hijas legítimas que habían crecido en la península ibérica. En 1769, por razones que se prestan a la especulación, Juan Fernández recibió la noticia de que sus hijas, ahora jóvenes, se disponían a viajar a la colonia para reunirse con él. La llegada de las 2 jóvenes portuguesas a Tijuco fue un evento social de gran envergadura. A diferencia de los hijos de Chica, ellas no tenían la sangre de la esclava en sus venas. Eran damas de la nobleza portuguesa, criadas con los modales y los prejuicios de la élite de Lisboa. B. de Lisboa. Su llegada representaba un desafío directo a la posición de Chica en la casa y en la sociedad. La tensión se palpaba en el aire. Aunque Juan Fernández intentó mantener la armonía, la convivencia se volvió difícil. Las hijas legítimas de Juan Fernández se negaban a aceptar la autoridad de Chica. Veían en ella a una concubina, una mujer que había usurpado el lugar de su madre fallecida, y que había avergonzado a la familia. Se negaban a compartir el espacio con ella, y mucho menos a tratarla con el respeto que exigía. Los sirvientes, divididos en su lealtad, observaban el drama en silencio. Para Chica, esto era un golpe doloroso. A pesar de todo su poder y riqueza, se encontraba nuevamente enfrentada a la barrera infranqueable de la raza y el origen social. Los años de lujos y de poder no podían borrar el hecho de que, para la sociedad,
ella seguía siendo la mulata Liberta. Las hijas de Juan Fernández no eran solo un recordatorio de su pasado, sino una amenaza a su futuro y el de sus propios hijos. El hogar, que una vez fue un refugio y una fortaleza, se había convertido en un campo de batalla. La relación de Juan Fernández con Chica se resintió. La presión social era inmensa, y la presencia de sus hijas le ponía en una situación imposible. La decisión final, sin embargo, no tardaría en llegar y con ella, el fin de una era. El aire en la suntuosa mansión de Tijuco se había vuelto pesado, cargado de una tensión que la riqueza y el poder no podían disipar. La presencia de las dos hijas legítimas de Juan Fernández de Oliveira era un recordatorio constante de las fronteras sociales que la fortuna no podía borrar. Su relación con Chica se deterioró rápidamente. Las jóvenes se negaban a reconocerla como la matriarca de la casa, y la insistencia de Juan en mantener la armonía solo servía para profundizar la brecha. La situación se hizo insostenible en 1770, cuando la corona portuguesa emitió una orden que cambiaría la vida de todos. El marqués de Pombal, el poderoso ministro del rey, impuso una nueva política de control sobre la extracción de diamantes. Bajo este nuevo régimen, la contratación de diamantes que había hecho a Juan Fernández tan rico sería abolida y reemplazada por un sistema de administración real. Con esto, el inmenso poder y la fortuna que él había acumulado se esfumarían. La caída en desgracia de Juan Fernández fue rápida y brutal. La corona le exigió regresar a Portugal, no solo para rendir cuentas de su gestión, sino también para asegurar que la transferencia de poder se llevara a cabo sin contratiempos. Este viaje representaba un exilio de facto, una manera de sacarlo de la rica colonia y de poner fin a su influencia. El momento de la partida de Juan Fernández se convirtió en una escena dramática. El hombre que había gobernado Tijuco con mano de hierro se veía obligado a abandonarlo todo. Decidió llevarse a sus 4 hijos varones, nacidos de su unión con Chica. Pero en el fondo, ambos sabían que su separación era definitiva. La pareja se despidió en un ambiente de profunda tristeza, y con la partida de Juan Fernández, el sol se puso sobre el imperio de los diamantes que habían construido juntos. Chica se quedó en Tijuco, pero ya no era la reina todopoderosa. Con el peso de la envidia de la élite y la crianza de sus numerosas hijas. La vida de opulencia había terminado. La opulenta mansión, que una vez fue el epicentro de las fiestas más grandiosas de la colonia, se tornó en un lugar de silencio y reflexión. Con Juan Fernández de Oliveira de regreso a Portugal, Chica da Silva se enfrentó a una nueva realidad. Ya no era la concubina del hombre más poderoso de Tijuco, sino una mujer acaudalada. Sí, pero sola. El desprecio que antes se susurraba a sus espaldas ahora era más abierto, y la élite que la había envidiado se sentía vindicada al ver su caída en desgracia. Sin embargo, Chica no era de las que se rendían. Su ingenio, que la había llevado de la esclavitud a la cima del poder, era ahora su mayor fortaleza. Se dedicó a administrar la vasta fortuna que Juan Fernández le había dejado, asegurándose de que sus hijas tuvieran una vida segura y cómoda. La mansión, aunque ya no recibía a los grandes invitados de la colonia, se convirtió en un hogar donde las hijas de Chica y Juan Fernández crecieron en un ambiente de sofisticación. Chica se dedicó a educarlas en las artes de la música, el bordado y el manejo de los negocios. Sabía que la riqueza, por sí sola, no era suficiente para protegerlas. Lo que necesitaban era el estatus y las conexiones. Y así, con una astucia digna de una reina, Chica comenzó a cimentar el futuro de sus hijas. Usó su riqueza para casarlas con hombres de la élite, a quienes, por supuesto, atraía el dinero y las vastas propiedades que Chica les ofrecía como dote. Su objetivo era integrarlas por completo en una sociedad que la había rechazado a ella. El tiempo se encargó de poner todo en su lugar. Con los años, los hijos de Juan Fernández que se habían quedado en Portugal fueron regresando a Brasil. La primogénita de Chica, Simoa, se casó con un alférez del ejército, consolidando su posición social. Las otras hijas también contrajeron matrimonios estratégicos que las unieron a las familias más importantes de la región. De esta manera, Chica da Silva logró algo extraordinario.
Sus hijas, con sangre esclava en sus venas, se convirtieron en parte de la aristocracia blanca de Minas Gerais. La Tijuco, que la había visto como una esclava anónima, ahora la veía como una figura respetada, la madre de los más influyentes de la villa. Su historia se había transformado de una fábula de amor prohibido a un relato de astucia y supervivencia. Chica, aunque ya no tenía el poder directo, se había convertido en la matriarca de una nueva y poderosa familia, asegurando así su legado y demostrando que la verdadera fortaleza no reside en los títulos, sino en la voluntad. Los años finales de Chica da Silva fueron de paz y respeto. Del poder y la riqueza, había logrado su objetivo más importante: asegurar el futuro de sus hijos. Con el tiempo, la gente de Tijuco y sus alrededores comenzó a olvidarse de las intrigas y los celos, y la leyenda de Chica da Silva se formó. Su historia se contó de boca en boca, a menudo exagerada con detalles fantásticos, como el velero y el lago artificial. Y con una fortuna considerable, su entierro fue una prueba de su nuevo estatus. La historia de Chica da Silva ha sido reinterpretada muchas veces a lo largo del tiempo. Para algunos, es un símbolo de la libertad y de la lucha contra la opresión racial. Para otros, es una mujer ambiciosa que se aprovechó de su relación con un hombre poderoso. Lo cierto es que su vida rompió con las reglas sociales de la época, demostrando que la inteligencia y la determinación podían abrirse camino en un sistema rígido y cruel. El legado de Chica da Silva vive en la cultura popular brasileña, en novelas, películas y telenovelas. Su vida es un recordatorio de que las historias no siempre son blancas y negras, y que incluso, en los momentos más oscuros de la historia, el espíritu humano puede encontrar la manera de brillar. Continúa. Los años finales de Chica da Silva fueron de paz y respeto, un final que pocos hubieran predicho para la esclava que desafió a la sociedad colonial. Con el tiempo, la gente de Tijuco y sus alrededores comenzó a olvidarse de las intrigas y los celos, y la leyenda de Chica da Silva se formó. Su historia se contó de boca en boca, a menudo exagerada con detalles fantásticos, como el velero y el lago artificial. Chica da Silva murió en 1796, una mujer libre, respetada y con una fortuna considerable. Su entierro fue una prueba de su nuevo estatus. Fue sepultada en la iglesia de San Francisco de Asís, un privilegio que estaba reservado solo para los más importantes miembros de la comunidad blanca y católica. La mujer que había sido despreciada por la iglesia y la sociedad finalmente había logrado la aceptación, aunque fuera al final de su vida. La historia de Chica da Silva ha sido reinterpretada muchas veces a lo largo del tiempo. Para algunos, es un símbolo de la libertad y de la lucha contra la opresión racial. Para otros, es una mujer ambiciosa que se aprovechó de su relación con un hombre poderoso. Lo cierto es que su vida rompió con las reglas sociales de la época, demostrando que la inteligencia y la determinación podían abrirse camino en un sistema rígido y cruel. El legado de Chica da Silva vive en la cultura popular brasileña, en novelas, películas y telenovelas. Su vida es un recordatorio de que las historias no siempre son blancas y negras, y que incluso en los momentos más oscuros de la historia, el espíritu humano puede encontrar la manera de brillar. El siglo XIX trajo consigo nuevas ideas sobre la historia, la identidad y la libertad. Con el fin de la esclavitud en Brasil, la figura de Chica da Silva, que alguna vez fue un tema de chismes y envidia, se transformó en un símbolo de empoderamiento y resistencia. La distancia en el tiempo permitió que los detalles de su vida real se mezclaran con la fantasía, creando un relato que fascinaría a generaciones. Se comenzó a decir que el lago artificial de su hacienda no era solo un capricho, sino un espejo para su alma, y que el velero era un símbolo de la libertad que siempre anheló. Se la pintó como una figura mítica, una reina negra, que desafió a la corona portuguesa y a la sociedad entera con su amor por un hombre blanco y su inquebrantable voluntad. Poetas y escritores, fascinados por la dicotomía de su vida, la retrataron como una heroína trágica y audaz. Los historiadores, sin embargo,
intentaron separar el mito de la realidad. Las fuentes históricas revelaron que, si bien Chica da Silva alcanzó un estatus sin precedentes, su historia no fue una de rebeldía, sino de adaptación y pragmatismo. Ella no rompió el sistema, sino que lo utilizó para su propio beneficio y el de sus hijos. A pesar de su riqueza, su vida estuvo marcada por la vulnerabilidad de su posición como mujer y como persona de ascendencia africana en una sociedad profundamente racista. Pero el pueblo, que siempre prefiere el romance a la verdad cruda, abrazó la leyenda. Para ellos, Chica da Silva era la prueba de que un alma esclava podía encontrar la forma de ser libre, incluso dentro de un sistema que negaba su humanidad. Ella era la encarnación de la ambición, la belleza y la inteligencia que no podían ser contenidas por la opresión. Aunque Chica da Silva había logrado que sus hijas se casaran con miembros de la élite de Tijuco, su influencia no se limitó a su generación. Sus nietos y bisnietos, muchos de ellos miembros de la alta sociedad brasileña, se convirtieron en figuras prominentes en la política, los negocios y la sociedad. La sangre de la esclava de Tijuco corría ahora por las venas de las familias más importantes de Minas Gerais. Uno de sus nietos, José Vieira Couto de Magalhães, se convirtió en una figura de gran importancia política en la región, un hecho que demostraba hasta qué punto la ambición y la estrategia de Chica habían rendido frutos. Su legado no se medía en la cantidad de diamantes que poseía, sino en la manera en que había asegurado el futuro de su linaje. Los documentos históricos, como testamentos y registros de bautismos, confirman que Chica y sus hijos vivieron una vida próspera. Sus hijos se casaron con personas de la aristocracia colonial, y sus descendientes, con el tiempo, se mezclaron completamente con la sociedad blanca. De esta manera, Chica no solo se liberó a sí misma, sino que liberó a su familia de las cadenas invisibles del estigma racial y social. Su historia no es solo la de una mujer, sino la de una estirpe que, contra todo pronóstico, se elevó a la cima del poder. La historia de Chica da Silva no es simplemente un relato del siglo XVIII, es un espejo de la sociedad brasileña. Su vida nos muestra las complejas relaciones entre el poder, la raza, la clase y el género. Nos recuerda que las historias de las mujeres, a menudo relegadas a las notas al pie de la historia, tienen el poder de desafiar y redefinir la narrativa oficial. En la cultura popular, Chica da Silva ha sido retratada en telenovelas, películas y obras de teatro, con actrices negras y mulatas interpretándola, lo que ha permitido que su historia resuene con un público moderno. La telenovela Chica da Silva, por ejemplo, la retrató como una mujer de astucia y sensualidad, una figura que rompió tabúes y que se convirtió en un ícono de la libertad y el poder femenino. Al final, la verdad sobre Chica da Silva se encuentra en la intersección de la historia y la leyenda. No fue una esclava que derrocó el sistema, sino una mujer que lo entendió y lo manipuló para su beneficio. Su vida no fue un cuento de hadas, sino una saga de pragmatismo y resiliencia. Y por eso, su historia sigue siendo tan poderosa, porque nos muestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la voluntad de un individuo puede cambiar su destino y dejar una marca imborrable en el mundo.